La metacognición es la capacidad que tiene la persona de pensar sobre lo que piensa. Es decir, esa es una habilidad que el mismo Espíritu de Dios va despertando en nosotros. Pero para eso entonces nosotros debemos crecer y desarrollarnos. Que iniciamos o dimos inicio el domingo pasado, a la que le hemos puesto por nombre a esta enseñanza persona y personalidad, mente y mentalidad. Básicamente finalizábamos viendo la importancia de crecer en la mentalidad y en la personalidad de Jesucristo. Como por medio de la escritura veíamos, el apóstol Pablo hace saber en el libro, en la escritura a los Corintios, en la carta a los Corintios, que tenemos la mente de Cristo. Pero también entendíamos que esta mente es de alguna manera puesta en nosotros por medio de un movimiento único que realiza el Espíritu Santo en nuestro espíritu. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios en un solo movimiento coloca al nivel del Espíritu su mente. Pero también veíamos cómo esta mente necesita ser edificada, construida en nuestras almas para que entonces podamos desarrollar su mentalidad. Y por otra parte veíamos en el Evangelio de Juan, cuando el apóstol Juan hace mención de que hemos sido engendrados, nacidos de Dios. Es decir, cuando nosotros entendemos que hemos sido nacidos de Dios, es porque la obra del Espíritu Santo establece al nivel del Espíritu, ¿a quién? A la persona de Cristo en nosotros. Pero también veíamos la importancia de que la personalidad de Jesucristo pueda ser edificada y construida en nuestras almas. Esto nosotros lo hemos visto en la última serie de 1 Tesalonicenses 5:23, cuando la escritura nos hace saber de que es necesario de que seamos santificados por completo, dice, en todo vuestro ser. Y entonces aquí habla de la tricotomía que todo ser humano tiene, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros recibimos la mente y la persona de Cristo al nivel del espíritu de manera perfecta, pero necesitamos que se construya. A esa construcción el apóstol Pablo le llama proceso santificador, y dice que ese proceso santificador debe ser por completo, al nivel del espíritu, al nivel del alma, y entonces también hacerse evidente por medio del cuerpo. Entonces, haciendo como un breve resumen de lo que básicamente hemos estado enseñando, continuamos hoy con lo que pues vamos a ver en este momento. Pero para esto, primero y antes que todo, hacer saber la necesidad que nosotros como iglesia tenemos una tarea asignada. ¿Y cuál es esta tarea asignada que tenemos como iglesia? La administración de lo que Dios nos confió, pero que para esto nosotros necesitamos ser fieles en la gestión y en la administración. A inicios de año vimos un poco sobre la administración por entendimiento, o con entendimiento, o en entendimiento, porque de alguna manera esa es una tarea pendiente que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros inclusive podemos ver en Mateo 6:33, cuando la escritura habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice: mas buscad primeramente. El primeramente es un adverbio superlativo.
Como es un adverbio superlativo, su objetivo es denotar prioridad o preeminencia o superioridad. Entonces dice, buscar primeramente. Y este buscar, nosotros generalmente lo entendemos desde una mente occidental, porque estamos en un área del occidente del mundo. Sin embargo, en el oriente la palabra buscar viene del griego seteo. Estas son algunas cosas que hemos visto, pero para que podamos seguir avanzando sobre esto, que traducido al español significa indagar, adentrarse, en otras palabras, entregarse primeramente, completamente al reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas, dice aquí, todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, es importante que nosotros como iglesia comprendamos primeramente y buscar de Dios, de su reino y de su justicia, para que entonces podamos avanzar en este proceso de santificación y en esta tarea que como iglesia nosotros tenemos por delante. Amén. Muy bien. Para esto entonces es importante para nosotros, para poder edificar algo único y sólido, en el caso de la mentalidad y la personalidad de Cristo Jesús, es fundamental identificar aquellas cosas que terminan funcionando como una maleza, llamémosle así, para el crecimiento. Si nosotros no identificamos cuáles son estas causas que de alguna manera terminan convirtiéndose en maleza en nuestro crecimiento, es probable que entonces tengamos un problema en el desarrollo. Se recuerda que identificamos la semana anterior a esta cuál era el problema, la maduración discontinua, ¿verdad? Y existían una serie de posibles razones que no permiten que la iglesia avance. Y estas cosas necesitan ser identificadas. Pero para ser identificadas nosotros debemos crecer en la oración como un órgano de identificación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no los identificamos, no estaremos conscientes de aquellos impedimentos que hay dentro de nuestro corazón o de nuestras almas que no permiten que la personalidad y que la mentalidad pueda ser construida en nuestros corazones. Y entonces de alguna u otra manera detienen la construcción de todo aquel cimiento que pueda ser edificado en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver un poco sobre cuáles pueden ser esas causas a identificar que detienen el avance del propósito de Dios en nuestras vidas. Y para esto yo quisiera hacerles saber que hay algo que se conoce como la metacognición. La metacognición es la capacidad que tiene la persona de pensar sobre lo que piensa. Es decir, esa es una habilidad que el mismo Espíritu de Dios va despertando en nosotros. Pero para eso entonces nosotros debemos crecer y desarrollarnos, porque generalmente nosotros somos muy buenos observando lo que otro puede pensar, pero muy malos identificando lo que nosotros pensamos. Entonces la metacognición es la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos y entonces poderlos identificar. Pero entendemos nosotros como iglesia del Señor que esta no es una obra humana como tal, sino es la obra del Espíritu Santo que está formando su mentalidad en nosotros y su personalidad, que entonces nos permite tener la capacidad de poder pensar sobre lo que pensamos y entonces identificar aquellos pensamientos que son ajenos a la voluntad de Jesucristo. Esta frase que tenemos ahí, que dice de la siguiente manera: transformar la mentalidad no es solo añadir información positiva, sino desaprender lo que nos aleja de la esencia de Cristo. Vamos a volverlo a decir. Transformar la mentalidad no solo es añadir información positiva, sino desaprender lo que nos aleja de la esencia de Cristo. Es ahí donde entra el proceso de la metacognición,
pero para eso nosotros necesitamos la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque esto nos va a poner a nosotros como un espejo para poder identificar aquellos comportamientos, aquella personalidad, aquellos pensamientos que son una maleza a identificar para el avance del Señor en nuestras vidas. Para eso yo quisiera que pudiéramos ir al libro de los Hechos y vamos a tomar un caso que probablemente muchos de los que estamos aquí en algún momento ya lo hemos leído. Y dice de la siguiente manera, se los voy a leer en esta versión que tenemos en pantalla. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. En otras palabras, él era un hechicero samaritano, ¿verdad? Para que tengamos claro el contexto. Que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Versículo 10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: esto es lo que se llama el gran poder de Dios. Versículo 11. Le prestaron atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. ¿Quién era Simón? El mago, el hechicero. Y después de bautizarse, es decir, se bautizó, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando Simón, el mago o el hechicero, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Es decir, este caso a nosotros nos va a servir. ¿Por qué nos va a servir? Y para esto vamos a entender un poquito el contexto. Esto se da después de que Felipe, que era considerado un evangelista, predicara en Samaria. Muchos creyeron y fueron bautizados, incluyendo Simón. El incidente: cuando Pedro y Juan llegaron a orar por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo, Simón vio que les daba el Espíritu por la imposición de manos, lo que acabamos de leer. Es decir, él durante mucho tiempo estuvo engañando a las personas, pero ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, en Samaria la gente empezó a recibir la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Entonces es ahí donde Simón, el hechicero, hace una oferta. Ofreció dinero a los apóstoles pidiéndoles ese poder para sí mismo. La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Pedro le reprendió diciendo: perezcas tú con tu dinero por intentar comprar aquello que solamente se puede recibir por medio de la obra del Espíritu de Dios. La respuesta o la petición de Simón fue que, asustado, él les dice a los apóstoles que por favor ellos sean quienes le pidan a Dios que todo lo que ellos le reprendieron no sucediera con ellos. A partir de ese momento es que surge la palabra simonia dentro de la misma iglesia, y que da la pauta
o el origen a que las personas crean que por medio de sus recursos pueden obtener aquello que solo puede recibirse por medio del favor de Dios. Es decir, este acontecimiento sigue de alguna manera vigente como un legado, porque este comportamiento no fue solamente único de una persona, sino de una acción, una operación que en muchos del corazón, en el corazón de la iglesia, siguen teniendo. Tal vez no desde esta misma esfera, llamémoslo así, pero sí de otras maneras. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, la semana anterior a esta, hablamos de la automaticidad. Creemos en los eventos mágicos, pero no en atender el proceso de formación. En otras palabras, Simón quería de manera mágica, porque él era mago, él era hechicero, en una mentalidad mágica, que las cosas sucedieran en su vida, evitando así el proceso santificador o consagrador de la vida de Dios. También podemos ver, relacionado a lo que vimos la semana anterior a esta, un entorno estático. ¿Por qué un entorno estático? Porque él, de acuerdo a la cultura que él tenía, aun siendo bautizado, no necesariamente garantizó que había nacido de nuevo, pero suponiendo que en él hubiera acontecido la obra de Dios, él omitió por completo que su cultura, sus costumbres, su entorno estático relacionado con lo viejo, no podías tener acceso o avance dentro del reino de Dios. Es decir, él seguía pensando que toda esta cultura que él había traído por años en su vida podía ser útil, cuando en realidad este entorno estático que estaba en su corazón no permitió el avance de la vida de Dios y la formación de Jesucristo en su corazón y en sus pensamientos. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo realice su obra en nosotros, para que podamos identificar por medio de la oración como un instrumento del gobierno de Dios todas aquellas operaciones que de pronto desean la transformación en Cristo sin estar completamente sumergidos en el reino de Dios. Es decir, algo que nosotros debemos entender, abrazar dentro de la propuesta de Dios, es que Dios a nosotros no nos pide única y exclusivamente una parte de nuestras vidas, una parte de nuestros corazones, una parte de nuestras almas, sino por el contrario, la medida exacta que Dios desea consagrar es ¿cuál? Toda nuestra almas. Entonces hemos entendido también que la consagración de Dios también se realiza en un solo movimiento que tiene dos efectos: aquel que destruye lo que no es agradable delante de Dios y aquello que preserva la vida de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de este proceso en donde la persona, la personalidad, la mente y la mentalidad de Dios está siendo formada en nuestros corazones, debemos tomar en cuenta que esto no sucederá de manera mágica, aunque nacer de nuevo es un acontecimiento que se da en un evento. Es decir, tú y yo nacemos de nuevo. Pero ahora nosotros necesitamos atender la formación por medio de los rudimentos correctos en Cristo, pero también del alimento sólido que nos conduce a la madurez. Y la madurez en su iglesia no es algo que se dé de manera mágica, sino es el resultado de un proceso que va formando la personalidad y la mentalidad de Jesucristo en nuestros corazones. Muy bien. Ahora bien, para esto vamos a enumerar algunas causas principales que suelen forjar una personalidad y mentalidad ajena a la de Dios.
Si bien es cierto, y aquí quiero hacer una salvedad, no vamos a adentrarnos del todo a observar cada una de estas, porque no es el ámbito que a nosotros nos corresponde. Sí las vamos a mencionar para que podamos identificarlas y entonces poder avanzar dentro de la vida del Señor. 1. Podríamos hablar del sistema de valores del mundo, la cosmovisión que nosotros tenemos. ¿Por qué el mago reaccionó de esta manera ofreciendo su dinero? Porque esa era la cosmovisión cultural de sus creencias. ¿Por qué es que chocan en opiniones dos personas que no se conocen o incluso conociéndose? Al momento de hablar se genera como un conflicto, precisamente por el sistema de valores, por la cosmovisión. Si ninguno de nosotros o de esas personas realmente tiene por devoción la verdad o el supremo llamamiento, es posible que lo único que desee es tener la razón. Por eso es que nosotros hemos comprendido que la Escritura básicamente enumera 2 llamados. 1, el llamado a servirle como iglesia, y 2, el llamado al supremo llamamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la devoción correcta por la verdad, por servirle y al supremo llamamiento como preeminencia, entonces estaremos en un avance tal que nuestra cosmovisión, nuestra mentalidad, nuestra personalidad pueda ser transformada por la obra de Jesucristo, porque no estamos en busca de nuestra propia opinión, sino de que la verdad, que es Dios, se convierta en nuestra realidad. Por eso es que el proceso santificador de Dios nos expone ante la palabra revelada como verdad, pero para que ésta se convierta en una realidad, no debe ser solamente expuesta, sino ahora creída, abrazada y entonces practicada en nuestras vidas. Entonces veíamos que el sistema de valores es algo que puede terminar distanciándonos de alguna forma del avance de la vida de Dios, de la personalidad y la mentalidad. Dentro de este sistema de valores está el individualismo. Por ejemplo, la idea de que yo soy el centro. Esto se origina desde el Edén. Cuando el ser humano cae, surge lo que se conoce como el antropocentrismo. Aquello que se centra única y exclusivamente en mí, en yo. Por eso es que muchas veces nosotros hemos acudido al Señor no buscándolo a Él, sino realmente buscando de Él lo que puedo obtener yo. Eso es parte de la caída, el antropocentrismo, que podríamos traducirlo de una manera sencilla, el individualismo, la idea de que yo soy el centro y mi felicidad personal está por encima del sacrificio de Jesucristo y la iglesia. Esto es no haber comprendido que nosotros hemos sido perdonados en su muerte, pero justificados en su resurrección. Por eso es que veíamos que en Mateo 6:33 nos invita a indagar, a adentrarnos, a sumergirnos en el reino y en su justicia. Porque su justicia es la única forma en la que nosotros realmente somos justificados. Cuando la iglesia va abrazando en su corazón la justificación de Dios, va quitando de ella la autojustificación. Y la autojustificación tiene su enfoque, su visión, su cosmovisión centrada en sí mismo. Pero la justificación la tiene centrada ¿en quién? En la obra de Jesucristo. 2, el materialismo. Definir el valor de una persona por lo que posee o por su éxito profesional, en lugar de por su identidad como hijos de Dios. Recuerden que estamos viendo causas principales que pueden ser esa maleza que suelen forjar una personalidad y mentalidad ajena a la de Dios. El sistema de valores, la cosmovisión, dentro de ese sistema de valores, el individualismo y el materialismo. Definir a una persona
por lo que posee o por su éxito profesional, en lugar de por su identidad como hijos de Dios. Recuérdense que vimos la semana anterior a esta que Jesucristo fue exaltado a lo sumo. Es decir, Él recibió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en ese nombre es que nosotros recibimos el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo en su iglesia se ve a través de que nos hizo sus hijos. Es decir, nosotros somos hoy hijos de Dios porque recibimos el nombre de Jesucristo, el apellido legal y legítimo para una operación eficaz de su propósito en esta tierra. Pero para que ese propósito pueda ser eficaz o eficiente en esta tierra, previamente su reino y su justicia tiene que ser efectivo y eficiente en nuestros corazones. Y entonces hay maleza como el individualismo muchas veces que tenemos en nuestros pensamientos o en nuestros corazones, o el materialismo. Definimos el valor que tenemos en Cristo Jesús en función de lo que tengo o de lo que no tengo, cuando nuestro valor está definido ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque es en Él en quien hemos recibido el poder, el derecho, el beneficio y la autoridad de ser llamados, ¿qué dice la Escritura? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos con Cristo Jesús. De ahí que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:11, él expresa un temor a la iglesia de Corinto. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Por qué habla aquí el apóstol Pablo de Eva? No porque él tuviera el deseo de solo mencionarla, sino porque como sombra profética, Eva representa a la iglesia del Señor. Entonces él tiene conocimiento de causa en lo que está diciendo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a la iglesia, en otras palabras. Vuestros sentidos sean de alguna manera, dice él, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, donde nosotros debemos observar que puede existir una operación que nos desvíe o nos extravíe de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿En nuestros qué? ¿Y en dónde se dan nuestros sentidos? En nuestra alma. Es ahí donde están nuestros sentidos, nuestro sentir. Por eso es que muchos han abandonado la fe porque no han sentido que deben seguir a Cristo. Pero nuestros sentidos pueden ser la serpiente que opera en nuestros corazones, que con astucia engañan a la iglesia. Y entonces de alguna manera seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos comprobar esto? También por medio de la Escritura, cuando dice engañoso es que. Por eso es que en la medida en la que nosotros estamos siendo transformados, estamos experimentando la obra del Espíritu Santo, debemos tener los ojos bien abiertos para que no sea que las operaciones actúen del alma como una serpiente que manipule nuestros sentidos y nos terminen apartando. No, esto ya no sucedió, esta transformación ya no se dio. ¿Por qué tanto tiempo esto debió haber ocurrido? ¿Por qué si nací de nuevo esto continúa? Porque hay debilidades que en ocasiones permanecen única y exclusivamente para que aprendamos a ser dependientes de Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Y en esto que soy débil, Él es quien se perfecciona. Dios se perfecciona, Cristo Jesús se perfecciona, ¿en dónde? En mi debilidad. ¿Por qué se perfecciona Él en la debilidad? Porque es la única manera que tiene la iglesia de reconocer su dependencia total y absoluta de Dios.
Habrán otras que seguramente serán completamente transformadas y otras que van a necesitar corazones entendidos que rinden sus corazones al señorío de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que esto que dijo el apóstol Pablo no exista. Temo, dice, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean los que nos extravíen de la sincera fidelidad de Cristo. Tal vez pueda alguno de nosotros estar atravesando hoy un escenario adverso, una situación compleja, y eso nos haga dudar de nuestra fe. Pero nuestra fe nunca puede estar en negociación en función de aquello que hemos entendido que somos. Y que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos. Y si herederos, la iglesia del Señor. Por eso es que estamos en este proceso de transformación. No es mágico como esperaba Simón, que ocurriera de la noche a la mañana y que de repente esa automaticidad ocurriera y continúe en un entorno estático sin darse cuenta que dentro de este proceso hay una necesidad de despojo y de desprendimiento progresivo de lo que antes éramos y de lo que ahora se está edificando en el Señor. Es ahí donde entonces vamos siendo o estamos siendo transformados en nuestra cosmovisión. 2. Heridas emocionales y traumas del pasado. Muchas veces nuestra personalidad actual es un mecanismo de defensa. 1. El rechazo. Si alguien creció, ¿qué cosa? Sintiéndose, nuestro sentir rechazado, puede desarrollar una mentalidad de esclavo. Miren, y esto lo hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando nosotros empezamos a desarrollar una mentalidad de esclavo, se desarrolla también una coraza de orgullo para que nadie pueda volver a herirlo. Y es esto a lo que el apóstol Pablo les hablaba de fascinación. Porque la iglesia en Jesucristo, la nueva criatura, es libre, pero no quiere la responsabilidad de su libertad, pero tampoco quiere volver a ser esclavo, y entonces queda en un punto intermedio de fascinación. Y esta operación en el alma puede detener el avance, la edificación de la vida de Jesucristo en nuestros corazones, porque seguimos teniendo una mentalidad de esclavo, sin asumir la responsabilidad de hijos. Soy hijo, pero también continúo en una mentalidad de esclavo, y entonces me mantengo en un punto intermedio de fascinación. ¿Quién los fascinó si corrían bien? Porque seguía en gobierno de la iglesia de los Gálatas la mentalidad de esclavitud, la falta de perdón. Cargar una amargura distorsiona la visión de Dios y de los demás, volviendo la mentalidad rígida y juiciosa. Cuando nosotros no deseamos ser transformados en nuestra mentalidad, es seguramente por esta falta de perdón. El apóstol Pablo lo dice, en la carta a los Hebreos habla de que no permitamos que brote en nosotros una raíz de amargura. Porque no vaya a ser, dice el apóstol Pablo, probablemente que escribió Hebreos, que si brote en nosotros esa raíz de amargura, contagiemos a otros. Y entonces eso, ¿cómo se hace evidente? Una mente rígida y juiciosa, inflexible a la transformación. Entonces, si nosotros identificamos que tenemos una mentalidad rígida y juiciosa, es una operación que puede estar funcionando como maleza para el avance de la mentalidad y de la construcción de la personalidad de Jesucristo. No, mira, no, así no, porque solo hay una única manera y es la mía. Cuando en este proceso estamos en ese proceso de transformación y formación en el camino que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí.
Es decir, la única manera que nosotros tenemos de llegar al Padre es por medio del camino que es Jesucristo. Y entonces entendemos que Jesucristo, por medio de la obra de su Espíritu Santo, ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. No solo ahora para que tengamos su mente, no solamente para que tengamos a su persona, sino para que en nosotros pueda ser construida y edificada su personalidad y su mentalidad. 3. Fortalezas mentales. Patrones de pensamiento. La Escritura habla de argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, mentiras creídas. Creer que no valgo nada, siempre seré así, o Dios está lejos. Estas mentiras se asientan como verdades absolutas en el subconsciente. Nuestro subconsciente es el cementerio de nuestras emociones, sentimientos y recuerdos. Por eso es que la exposición y la transformación a la vida del Señor por medio de la obra del Espíritu Santo va transformando no solamente de manera consciente lo que creemos, sino de manera subconsciente, al cementerio de nuestros recuerdos, al cementerio de nuestras emociones, al cementerio de nuestros pensamientos. Pero para que eso suceda, debe haber una obra constante que naturaliza la obra de Dios en nuestros corazones. Y si nosotros no identificamos que en nuestro subconsciente creemos distinto a nuestro consciente, es altamente probable que termine funcionando como un impedimento la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Y es ahí donde entramos en el conflicto de por qué si yo estoy creyendo y ahorita ya no creo. Es decir, identificar aquellas mentiras que funcionan como maleza y verdades absolutas en el subconsciente que nos separan de la edificación, de la construcción, de la vida de Dios en nuestras almas. Recordemos que estamos en todo este proceso. Nosotros no solamente nacimos de nuevo al nivel del Espíritu, sino por el contrario necesitamos toda la obra de un nuevo nacido, de la obra consumada de Dios en nuestras almas. En esas almas que muchas veces terminan manifestando una expresión, como decía Santiago, que no es la de Dios, que no es la sabiduría de lo alto, sino inclusive él decía diabólica. Estructuras de pecado. Estructuras. Recordemos que hay paradigmas en nuestros corazones. Nosotros queremos saber cuánta tiniebla puede haber en nuestro corazón que nos toquen o toquemos nosotros mismos un paradigma, una creencia que tengamos tan arraigada que revela en nosotros toda una estructura pensante y gobernante. Y no necesitamos más que nos toquen esa estructura pero por eso es que necesitamos la obra del Espíritu de Dios para identificarlas, que son hábitos repetitivos que cauterizan la conciencia y nublan el juicio espiritual. ¿Cómo hemos aprendido que se limpia la conciencia? Por medio de la obediencia. Y la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que hemos recibido por medio de la justicia de Dios la ley espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, teniendo la ley de Dios, podamos obedecer su palabra. Y obedeciendo su palabra, limpiar nuestras conciencias. ¿Cómo la iglesia puede mantener su conciencia limpia? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas de conciencia radican en la desobediencia a la ley del Espíritu. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Es decir, sabemos cuál es la dirección que de parte del Espíritu de Dios estamos o hemos recibido. Punto 4.
La influencia de la crianza y del entorno, el entorno estático del que hablábamos. Nuestra personalidad se moldea en gran medida por lo que vivimos en casa. Por ejemplo, modelos de autoridad distorsionados. Si la figura de autoridad fue ausente o abusiva, la mentalidad hacia la autoridad de Dios suele ser de miedo, rebelión, no de confianza. ¿Pero por qué estamos viendo esto? Porque estas operaciones suceden en la iglesia. Y porque suceden en la iglesia, el propósito de Dios en este tiempo cronológico se detiene en su manifestación, porque la iglesia no está consciente de aquellas cosas que están operando en su vida. Entonces lo que hacemos es, en función de este modelo que yo tuve, lo traigo al Señor, y en función a eso, a esa experiencia de mi vida, así creo en Dios. Con duda, con miedo, con desconfianza, con incertidumbre. La Escritura dice que a los que creen estas cosas les seguirán. No que creen que estas cosas les seguirán, sino que hay una confianza plena en Dios porque han creído. Es decir, no están creyendo que estas cosas les seguirán, sino porque han creído, han confiado, han descansado en el Señor, estas cosas sucederán. Es decir, hay un estado espiritual de reposo en el corazón de su iglesia, porque han identificado que sus dudas radican de pronto en experiencias pasadas, olvidando que son una nueva criatura, y la nueva criatura tiene su memoria en Jesucristo. No su memoria en el pasado, no su memoria en acontecimientos viejos, sino que como una nueva criatura, su memoria es Jesucristo. Y es ahí donde la iglesia, entrando en este conocimiento de su palabra, debe afirmar la verdad de Dios. Byron, Carol, Stephanie, Alexander, hemos decidido creer en la obra perfecta de Jesucristo, la obra de la cruz en nuestras vidas. Y nuestra memoria es Él. No estamos viviendo para Él únicamente, estamos viviendo desde Él. No solo lo hago para, sino lo hago en Él. Por eso es que en este proceso de nacimiento y de transformación, la autoridad, la figura de Dios, es importante conocerla desde la verdad, porque esta verdad es la que va a disipar todo engaño y toda mentira. Por eso dice la Escritura que la verdad os hará libres. La verdad no como un concepto, sino como la vida de Dios, libertándonos de manera progresiva a su vida, a su semejanza, a su realidad, a su verdad, porque estamos en este camino, iglesia. Por eso es que esto no sucede de manera automática, ¿se están dando cuenta? Es todo un proceso de transformación a la imagen y a la semejanza de Cristo. 5. La naturaleza caída. Finalmente existe una inclinación natural hacia el egoísmo. Quitémosle el ismo, ¿verdad? Porque el ismo es una manera de maximizar algo. Y entonces, ¿qué dice aquí? Quitándole el ismo, ego. Finalmente existe una inclinación natural. ¿Hacia dónde? Al ego. ¿Y dónde iniciamos identificando estas causas? En el yo. Soy el centro del mundo. Y entonces esta inclinación natural hacia el ego nos hace creer que somos, ¿qué? Autosuficientes. El deseo de controlar nuestra propia vida sin depender de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Que los que son hijos de Dios son ¿qué? Guiados, llevados, movidos por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo que menos queremos es la dirección, la guía, ser movido, ser guiado
por la obra del Espíritu, lo que está operando en nuestros corazones es la autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? El deseo de controlar nuestra propia vida sin depender de la guía del Espíritu Santo. Cuando si algo la iglesia necesita, es esto precisamente: una dependencia cada día más, una dependencia absoluta, una dependencia real, una dependencia verdadera a su voluntad, hacia su palabra, hacia su instrucción y hacia su vida. Otro punto aquí es llenar vacíos por falta de llenura de la plenitud de Dios. No os embriaguéis con vino, dice la Escritura, en el que hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Ser llenos, porque estamos vacíos. Al nivel del Espíritu estamos llenos de la obra de Dios, pero nuestra alma en muchas áreas está vacía de la llenura de la plenitud de Dios. Reconocer, iglesia, que hay áreas en nuestras vidas en las que el Señor aún no ejerce su señorío. Hay áreas de nuestra vida donde Dios aún no ejerce su gobierno. Nos hace completamente conscientes de este proceso de llenura, en donde necesitamos reconocer que solo la plenitud de Dios puede llenarnos. Que no habrá cosa en este mundo que pueda saciar en esas áreas de nuestras vidas la sed que tenemos. Pero cuando en nuestras almas reconocemos esa sed y entendemos que el único que puede saciarnos es Dios, dice la misma Escritura que en ese vacío no tendremos sed jamás. ¿Por qué? Porque Él es capaz de llenarlo todo, dice la Escritura. Por eso es que estamos en ese proceso. Por eso esto no es automático, esto no es mágico, aunque nacimos de nuevo por medio de un solo movimiento, somos nuevas criaturas, pero ahora todo ese nuevo nacimiento necesita experimentarse al nivel del alma, donde en muchas ocasiones seguimos teniendo vacíos. Buscar, seteo, adéntrate profundamente, entrégate al reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? El espacio de gobierno donde Dios ejerce y cumple su palabra. La pregunta es esa: cada área de nuestro corazón, de nuestra alma, cada día más, cada día que pasa está más bajo el gobierno, la operación de su palabra, de su reino, de su gobierno, porque es la única manera en donde las tinieblas en nuestro corazón retroceden. Las tinieblas en nuestro corazón no podrán retroceder a menos de que haya un gobierno en acción de su palabra, de su presencia, de su conocimiento. Y es ahí donde entonces la oración es un órgano de identificación, como que estuviéramos en un campo enemigo, siendo conquistado, para saber en qué territorios hace falta el señorío de Dios. A veces decimos, porque suena tal vez un poquito más tierno, los reinitos. Son reinitos, son imperios personales. Reinitos porque son así, pero somos bien sinceros, son imperios ante los que probablemente durante todas nuestras vidas, hasta que nacimos de nuevo, hemos sido sometidos, hemos estado doblegados, hemos estado rendidos. Y si bien es cierto, el nuevo nacimiento trae vida a nuestros corazones, necesitamos la expansión de su verdad. Y esa es la verdad que el apóstol Pedro llamaba la verdad presente. No para establecer un dogma nuevo, una doctrina nueva, sino porque la verdad presente era aquella declaración del nuevo rey que al decirla tomaba posesión de un territorio. Entonces, si somos nuevas criaturas en el Señor, ahora estamos en la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? La palabra de Dios.
Y entonces necesitamos que la palabra de Dios tome el gobierno y el control de todo lo que somos, de todo el territorio de nuestro corazón. Por eso esto no es automático. Por eso esto no necesita un entorno estático. Esto necesita la obra dinámica de Dios. Por eso es que llegamos al núcleo del conflicto. De por qué, si soy una nueva criatura, continúo de esta manera. Y es porque no hemos atendido la formación del reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras voluntades, en nuestras almas. Porque Dios lo que espera es la medida exacta. ¿Y cuál es la medida exacta? Todo nuestro corazón. Y por eso Él resumió la ley en ¿qué? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, porque si no hay amor de todo lo que somos al Señor y una entrega total, ¿cómo podremos obedecer los otros principios? Antes de ser embriagados con vino, seamos llenos de Dios. En Dios que no hay disolución, sino llenura y plenitud. Pero si no identificamos esto, ¿cómo lo rendimos? ¿Cómo lo entregamos? Sí, seguro no somos Simón el hechicero, gracias a Dios. Tal vez en otro lado, pero aquí no. Pero seguimos pensando en los automatismos, en la automaticidad del proceso, sin una entrega real y verdadera, total y sincera de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestra personalidad. Por eso es que dice la carta a los Romanos 12:2 de la siguiente manera: no os conforméis. La palabra conformar viene estructurada de dos palabras, co y forma. No agarres la forma a este siglo, el individualismo, el materialismo, bueno, todo lo que vimos, todos los ismos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. ¿Y cómo puede darse la transformación? ¿Solo porque sí? No, sino porque lo que entendemos de su evangelio y su palabra es renovado, es actualizado. Pero ¿cómo puede ser renovado y actualizado? Única y exclusivamente si está pegada a la fuente que le inspiró, sino transformados por medio de no es automatismo, no es mágico. Hay un proceso renovador de vuestro entendimiento, para que entonces ahora sí la iglesia pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo va a ser perfecta? Sí, porque seguimos operando desde un alma no conquistada por la obra del Espíritu. Hay dos tipos de renovación: renovar de la anacainosis, una nueva vida espiritual, obra de Dios en un corazón dispuesto, y el ananeo, como una acción obediente a la voz de Dios. Es decir, soy renovado por la obra del Espíritu Santo, pero me mantengo en renovación porque soy obediente a la voz de su palabra, capturando la frecuencia de su voz por medio del discernimiento, del ejercicio de los sentidos espirituales, que por el uso gimnasó, del griego gimnasó, se han desarrollado. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Elevar el alma a un nivel superior de santificación. ¿Por qué se está elevando el alma? Porque esa obra santificadora no está en nuestra humanidad, es una obra del Espíritu que santifica, del holoteles, que el objetivo final avanza en todos los niveles, y es donde entonces se expone el alma como un sacrificio vivo
Ese es nuestro culto racional, para que en esa alma ofrendada a Dios ocurra un proceso santificador, y esa obra santificadora eleva el alma para la transformación en el avance de su imagen y semejanza. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados. Quiere decir que ahí nos está hablando de un presente continuo. Es decir, está pasando, pero también nos dice, seguirá pasando. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma, dice, imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra imagen viene del griego eikon, que traducido al español es ícono. Entonces ahí está. Entonces, desglosándolo de una manera bien sencilla, cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la misma imagen, estaba hablando del sello, de icón, del ícono. Los que no usan una computadora, ese es el ícono. ¿Por qué? Porque es la imagen. Ese es el ícono de Word. Es la imagen de Word. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de la misma imagen, está hablando del ícono, del sello. Misma imagen igual a sello, al ícono, igual a la impresión de su carácter, de gloria en gloria. ¿Cuál es el objetivo de Dios entonces? Que en nuestras almas y corazones sea impresa la misma imagen. ¿Y por qué la misma? Porque simple y sencillamente Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Entonces, si Él puso su identidad, su valor, su vida en la iglesia, su deseo es que esa misma vida imprima su misma imagen, el carácter. Y entonces, si se transforma el carácter, si se está transformando el carácter, ¿qué personalidad creen ustedes que es la que se empieza a ver a través de su iglesia? ¿Qué mentalidad creen ustedes que es la que se empieza a ver? Por eso nosotros no somos los mismos que cuando iniciamos este proceso a la imagen de Dios. Y falta, porque seguimos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Y este es un proyecto eterno en las manos de Dios. Es decir, es la transformación, es la metamorfosis que consiste en un aumento progresivo de Él en nosotros. ¿Cuál es la verdad que recibe este mundo? La medida que tenemos del Señor en nuestras almas. Esa es la verdad que el mundo puede ver. Esa es la verdad que tu entorno puede ver. Esa es la verdad que el propósito reconoce. Esa es la verdad que tu vida puede ver, tu familia puede ver, la iglesia puede recibir. Y con esto voy cerrando. 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Dos puntos claves ahí: el derribo de argumentos de altivez, lo que estuvimos viendo, identificando en un principio. El derribo de argumentos y altivez. Y dos, cautivos, o cautivar, apresar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y para esto, entonces necesitamos las tres actitudes que aquí la misma Escritura nos enumera. Uno, el derribo, una actitud combativa de conquista, como buen soldado, dice el apóstol Pablo. El buen soldado, ¿qué hace? Obedece y somete a todo el bando enemigo.
no hace alianzas enemigas, derriba. Por eso es una actitud combativa. Hay operaciones de nuestra alma que no necesitan nuestra contemplación ni nuestra negociación. Lo que necesitan es la actitud combativa de un buen soldado para derribar los argumentos y la altivez. 2, el discernimiento. Tanta falta le hace a la iglesia. Evaluar e identificar los pensamientos que son inspirados en la verdad. Por eso es que dentro de la iglesia, en nosotros, por medio de la obra de su Espíritu Santo, Dios intercede por medio de Jesucristo en nosotros con gemidos indecibles. La obra de Jesucristo en nosotros siendo la intercesora para que logremos tener la devoción correcta por la verdad, la devoción por el supremo llamamiento, y entonces evaluar e identificar los pensamientos que son inspirados en la verdad. Y 3, rendirlos a Jesucristo. Más que reprimir, rendirlos a su palabra y su conocimiento. Porque nos hemos creído mentiras pensando que son verdades absolutas. Por eso es que la devoción correcta para la iglesia es la verdad que es Dios y su supremo llamamiento. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Ser cada día más a la imagen y a la semejanza de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así que yo los motivo, los exhorto, los invito que no se den por vencidos, a que continuemos en este avance. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 3, no pretendamos que lo hayamos alcanzado todo, sino seguimos a la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quizás hoy el escenario no pueda ser el mejor, el más favorable. De pronto no todas las cosas están saliendo como queremos, pero en todo este proceso que Dios ha preparado, nos introduce no para nuestra condenación, sino para su aprobación, para el avance de su iglesia y para la formación de su imagen y semejanza en Cristo Jesús en todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, vamos a finalizar orando y dándole gracias al Señor. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.